Bueno, bienvenidos a todos a su estudio bíblico. Vaya rápidamente conmigo a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 16. Continuamos con nuestro estudio bíblico de primera de Pedro. 4 del 12 al 16 y la palabra del Señor dice de esta manera. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Recuerden que en los últimos estudios que hemos venido siguiendo de esta carta, hemos visto cómo el apóstol Pedro, en los últimos 2 capítulos, nos ha venido aconsejando muchas cosas y nos ha venido previniendo de muchas otras. En el estudio pasado, en el último estudio, hablamos acerca del propósito de los dones que Dios ha puesto en nosotros, y muchos de esos dones también nosotros podemos llamarles como cualidades o algunas habilidades que Dios nos ha dado para ponerlas a su servicio. En esta oportunidad, y siguiendo con esa línea de pensamiento, encontramos cómo Él nos advierte que ustedes y yo no vivimos en el cielo todavía, estamos en la tierra gobernada y administrada por seres humanos, y esto es peligroso. Es decir, la tierra es peligrosa, vivimos en un lugar peligroso, aquí suceden accidentes, suceden también asaltos, asesinatos, nos enfermamos, suceden muchas cosas acá que pueden afectar la vida de las personas. Y es por eso que a manera de introducción quiero decir, si alguien en algún punto le dice que usted si se convierte al cristianismo, o si se convierte al budismo, o si se convierte a cualquier otra religión que hay en el mundo, al hinduismo, si se mete al satanismo, si se mete al ocultismo, si se hace musulmán, o cualquier otra cosa, religión que la gente le diga que usted terminará con sus problemas, es mentira. Cualquiera de las filosofías o religiones que pueden encontrarse en el mundo, ninguna puede a usted asegurarle que no va a tener problemas, ni desafíos, ni retos, ni que no se va a enfermar. Eso es una farsa, incluyendo por supuesto el cristianismo. Los seguidores de Cristo nos enfermamos, los seguidores de Cristo enfrentamos situaciones complejas, difíciles. Los seguidores de Cristo a veces nos enojamos, nos traicionan, nos hieren, nos golpean. Eso va a suceder. La gran ventaja que tenemos los cristianos por sobre cualquier otra religión o filosofía de las cuales ya he mencionado antes es que tenemos el consuelo del Creador. A ellos nadie los consuela porque sus dioses no existen. A ellos nadie los consuela porque no tienen un encuentro personal con sus dioses, con los dioses a los que ellos adoran. Nosotros, a través del sacrificio de Jesús en la cruz y a través de la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, en cuanto aceptamos a Cristo como Salvador, tenemos una ventaja por sobre el resto del mundo. A través de esa comunión, Dios nos va a dar la fortaleza para salir adelante. Dios nos va a dar la fortaleza para aguantar las situaciones difíciles. Y de repente hace milagros Dios. No siempre los hace, no siempre está dentro de su voluntad, pero de repente hace milagros sobrenaturales que solo a los cristianos le pueden pasar. No es siempre. Por eso es que no podemos venderle al mundo el hecho de decir, hágase cristiano y usted no va a tener nunca más problemas, porque va a estar en una burbuja de Dios y nunca más le va a suceder nada. Eso no es cierto. Por eso he titulado este mensaje, Los cristianos también sufren. Los cristianos también sufren. También sufrimos. Entonces vamos a analizar estos versículos. Versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido.
Entonces hay dos palabras principales que me encantan iniciando este versículo. El primero es amados. Recuerde que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios. Recuerde que lo que leemos, si bien es cierto, ha sido escrito tal vez en la mano o tal vez instruido a través del apóstol Pedro, la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando el versículo 12 inicia diciendo amados, Dios nos está diciendo que nos ama y que por eso nos va a dar el siguiente consejo. A partir de la coma, Él va a aconsejarnos algo y lo está haciendo porque somos sus amados. No os sorprendáis del fuego de prueba. Quiere decir, es que yo jamás dije que ustedes no iban a enfrentar las cosas del mundo. El Señor lo repitió muchas veces. Sin mí tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Siempre dice, venid todos los que estáis cargados y trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pues van a estar trabajados, van a estar cargados. Él nos hará descansar. Él venció al mundo. Nosotros estamos en la lucha por vencer al mundo, pero teniendo a Dios al lado nuestro, vamos a poder soportar el fuego de la prueba. Ahora dice, les ha sobrevenido. Eso quiere decir que probablemente no lo esperemos o no lo vemos venir o sencillamente es algo que estábamos nosotros pendientes de que iba a pasar. Probablemente no es así. Muchos de nosotros estamos pendientes de que nos podemos contagiar de COVID en cualquier momento. Yo, como les conté hace un par de estudios, mi familia y yo, sus servidores, estuvimos contagiados de COVID en diciembre, cuando estaba gozando de mis vacaciones, y era un tema que en algún momento pues uno había contemplado que podía suceder, pero me sobrevino la sorpresa, igual que a todos, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces dice, no se sorprendan. Si en este momento nos da COVID, no nos sorprendamos. Parece que esta cepa es muy contagiosa, no es tan letal como las otras, y para aquellos que pues hay otro tipo de medicamentos o ya se pusieron sus vacunas o tienen sus vacunas de refuerzo, no es tan letal como antes, gracias a Dios. Pero dice, no os sorprendan como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. En esta porción, versículo 13, es a donde nosotros tenemos que volcar toda nuestra fe. Porque ustedes y yo somos muy humanos y nadie quiere sufrir. Y cuando a usted le dicen, es que fíjese que me fue mal en un negocio y perdí toda la inversión, gócese, hermano, porque mire, fue la voluntad de Dios. Pero realmente en nuestro interior, nuestro cerebro choca con esa palabra y dice, ¿cómo me voy a gozar que perdí todo mi dinero en una mala inversión? No puede ser. Y es ahí cuando nuestra naturaleza humana empieza como a luchar con nuestro sentimiento y dice, no puede ser, yo quiero hacer la voluntad de Dios, quiero que Dios haga conmigo cosas maravillosas, pero sencillamente no puedo entender cómo debo gozarme cuando soy participante de los padecimientos de este mundo. Y es ahí donde ustedes y yo debemos de aprender la madurez espiritual, porque es parte de nuestra madurez. Llegar a tener gozo en medio de las circunstancias es algo que ninguna de las otras filosofías en el mundo, ninguno de los otros líderes o dioses con D minúscula que adoran las otras personas o los otros creyentes de otras corrientes de pensamiento van a poder alcanzar. Pero usted y yo tenemos la presencia del Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Cuando la Biblia dice gozo, la palabra gozo no tiene que ser un sinónimo de alegría, de carcajada, de estármela pasando con gracia, con tranquilidad. No es eso lo que quiere decir. La palabra gozo es aquello que llevamos por dentro. Usted puede no estarse riendo y alguien llega y le dice, pero ¿por qué lo veo tan tranquilo, tan calmado, tan pasándosela bien si aún usted no se está riendo? Y es porque el gozo es por dentro. Es algo que nos da tranquilidad interior y eso sí lo logra el Espíritu Santo. Podemos estar pasando un momento difícil, pero aún así tenemos gozo dentro del corazón. Aunque en nuestra cabeza estemos pensando en el problema, aunque en nuestra cabeza estemos tratando de darle forma a la situación que estamos enfrentando,
nos damos cuenta que verdaderamente tenemos paz, y eso lo da el Espíritu de Dios. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Pero aquí viene la mejor cosa, aquí viene la respuesta a este pensamiento que a veces nos perturba la cabeza. ¿Cómo puedo yo ser gozoso o estar gozoso en medio de las circunstancias difíciles? Porque Él dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es importantísimo saber que cuando nosotros nos alineamos al pensamiento de Cristo, que cuando nosotros sentimos el gozo de Dios en medio de las circunstancias y de las pruebas, siempre poniendo nuestros ojos en Él, cuando Él se revele, dice, cuando Él venga por su iglesia, cuando sea el arrebatamiento, cuando sea el último tiempo, cuando sean los tiempos finales, como usted lo quiera llamar, en la revelación de su gloria sobre este mundo, entonces nos gozaremos con Él, con gran alegría. Ahí sí, nos vamos a reír. Gozaremos con Él con alegría. ¿Cómo es eso? Eso ya lo explicamos. La palabra gozo es otra cosa, alegría es otra cosa, son dos cosas distintas. El gozo viene de adentro, se manifiesta a través de la presencia del Espíritu de Dios, y la alegría es el efecto, es la acción humana de poderle mostrar al mundo mi estado de ánimo. Y todo eso va a suceder en la revelación de su gloria cuando ustedes y yo nos gocemos con Cristo. Esta última parte, mis queridos amigos y hermanos, no la va a poder disfrutar una persona que cree en las filosofías, o que cree en otras religiones, o que cree en otros dioses, o que cree en otros líderes. Esta parte maravillosa en la cual nosotros nos gozaremos en la gloria venidera de Jesús, no la pueden ellos disfrutar. Y es aquí donde tenemos esas ventajas los cristianos, porque nuestro Dios es un Dios vivo, porque resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios, porque ha prometido que vendrá por nosotros otra vez. Y las otras personas solo creen en filosofías, en religiones, en corrientes de pensamiento que les va a calmar los ánimos y les dará tranquilidad en sus corazones mientras estén en este mundo. Pero ¿qué pasa después? No lo saben. Pero ustedes y yo sí, a través de la revelación de la palabra. Y es por eso que ellos tienen que saber también. No estamos viendo de menos a nadie, al contrario, la palabra de Dios dice que el Evangelio ha sido escrito para que lo prediquemos a todo el mundo, para que el que no sabe sepa, para que el que no entiende entienda, para que el que quiera y necesite de Dios, llenar su corazón del Espíritu de Dios, lo pueda hacer, y para eso hemos sido llamados. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y esa es el arma secreta de todos nosotros. Si nos vituperan, vituperar significa que hablan cosas malas de nosotros, que nos insultan, que nos hacen bullying, que nos hacen bromas, que se burlan, etcétera, etcétera. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois más que bendecidos. Bienaventurados significa eso. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Cada vez que ustedes y yo recibimos una broma de alguien, el Espíritu de Dios nos fortalece internamente. Nos da una palmadita en la espalda o en la cabeza y nos dice, no te preocupes, que esas cosas no te pesen, porque es más importante tenerme a mí dentro del corazón, porque es más importante el perdón de tus pecados, porque es más importante la vida eterna que te hemos preparado. No, que eso no te cargue. Bienaventurados sois porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado. Ciertamente, cada vez que le ataquen, cada vez que lo señalen, se burlen de usted por cristiano, se burlen de usted por no hacer las cosas que el mundo hace, se burlen de usted por estar conectado en un momento como hoy, haciendo un estudio bíblico, recibiendo un estudio bíblico, no está siendo usted molestado, no está siendo usted señalado. Al que señalan es a Cristo, al que blasfeman es a Cristo. Y entonces dice acá, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Es decir, nuestra boca siempre hablará las cosas de Dios. Nuestro testimonio de vida hablará la gloria de Dios. Así que ninguno de vosotros, versículo 15, padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. El consejo del apóstol Pedro es, miren, está bien que los bromeen, que les hagan burla o bullying o lo que sea por ser cristianos, pero dice, ninguno de vosotros padezca, es decir, sufra, lo señalen, le digan, lo acusen de homicida
o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. ¡Qué mensaje más maravilloso! Por eso repito el título: los cristianos también sufren. Entonces el consuelo ante el dolor de la prueba nosotros lo vamos a encontrar siempre en la unción y en la presencia del Espíritu de Dios. Es el llamado de Dios a una sobriedad de pensamiento en medio del dolor, en medio del examen, en medio de la prueba. Sobriedad. El Espíritu de Dios, a través de su unción, de su presencia en nuestro corazón, nos hará entrar en sobriedad. Es un llamado de amor de Dios, ese que les decía yo al principio en el versículo 12. Amados, amados, no os sorprendáis. Seamos sobrios. Es un llamado a que nosotros estemos con los pies en la tierra. Estar asombrado, sorprendido, o que le agarró a uno algo de sorpresa. Estas cosas, el Espíritu de Dios las recibe y las maneja. Tenemos que ser sobrios. Es un llamado a no sorprendernos a una situación que nos prueba como el fuego. Es como el fuego. Es sufrimiento, es ardiente, hay dolor en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Y esas son las características del examen que a veces nosotros tenemos en este mundo. Y todo el mundo podrá decir, y hay muchas personas y muchos cristianos que se han alejado de la iglesia o se han alejado de Dios porque sencillamente dice, ¿por qué Dios no impidió que esto pasara? Y es cierto, Dios tiene la potestad, el poder de poder impedir que todo lo malo no pase en este mundo. Pero no es ese el rol de Dios. Dios nos dio este mundo para que lo administráramos. Así se lo dio a Adán. Y le dijo que sojuzgábamos la tierra, que la administráramos, que la multiplicáramos, que la hiciéramos producir, y eso es lo que hemos hecho. Pero empezamos a ser muchos y empezamos a crecer, y el ser humano tiene la característica de ser autodestructivo después del pecado. Y entonces nos damos cuenta que la situación se puso difícil, pero Dios dice, pero esta es tierra suya. Esto a ustedes les he llamado para que la administren, háganlo. De repente me voy a manifestar y voy a hacer un milagro, de repente me voy a manifestar porque los planes de Dios individuales para ciertas personas lo incluían. Pero en el resto, si alguien asesina a alguien, yo no puedo estar, o dice el Señor, yo no puedo influenciar a cada uno de estos. Eso va a pasar, pero en el cielo. Eso es lo que dice Dios. Cuando ustedes estén conmigo en el cielo, van a vivir en ese mundo perfecto. Para mientras ustedes administren, cuídense, no se maten los unos a los otros. Les he dejado todo eso escrito en la palabra. Habrán pestes, habrán enfermedades, pues eso es lo que nos hemos buscado. Y Dios no va a estar en todo eso. Dios deja que las cosas pasen en este mundo. Al final no es esto lo más importante. Lo más importante es la vida eterna. Lo más importante no es si muere o no muere. Para Dios, la muerte es una bendición, porque finalmente sus hijos llegan a su presencia y dejan de estar combatiendo con el pecado, dejan de estar combatiendo con el dolor, dejan de estar combatiendo con las enfermedades. Claro, nosotros no nos queremos ir de aquí. Por supuesto, nadie desea la muerte. Nadie desea dejar a sus seres queridos. Pero es porque no hemos conocido la vida eterna. Esa es mucho mejor que cualquier otra. Dios lo sabe, por eso para Él la muerte no tiene el terror que tiene para nosotros. Entonces nosotros, volviendo a esto, vemos cómo el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, insta a la iglesia a que no vean como una cosa extraña el hecho de sufrir diferentes pruebas en la vida. Tenemos que ver el hecho de que el llamado, una vez más, a sorprendernos hacia una situación es retador. Es una prueba. Es retador. Nosotros tenemos que salir adelante. Estamos hechos de la unción del Espíritu de Dios. Tenemos la unción del Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, este fuego, esta prueba a la que estamos sometiéndonos es retadora. La palabra prueba viene de el vocablo griego preisasmos, que significa someter a otro a un examen para conocer su verdadera naturaleza o su carácter. Y la palabra prueba también puede ser transferida o ser traducida, o preisasmos también es traducida como tentación. Tiene las dos corrientes. El llamado a la iglesia entonces es a no sorprenderse y a no caer en la tentación de quejarse de Dios o de caer
sometido ante la prueba. Tenemos que ser fuertes. Otra de las características, además de ser retadora, es que es repentina y puede ser agobiante. Sobrevenido, como dijimos hace un rato, ginomai es la palabra griega, es llegar a ser, es hacerse, producirse, realizarse o levantarse, manifestarse. Todo eso quiere decir esta palabra sobrevenido. Así que la prueba o el examen no debe de sorprendernos o tomarnos por sorpresa. Una vez y siempre tengo clara la respuesta de un hermano en Cristo en la iglesia, muy simpático, que cuando yo llego y lo saludo ese día, le digo, ¿qué tal está, hermano? Me da gusto verlo. Y él me responde y me dice, estoy tan bien que me estoy preparando espiritualmente para cuando esté mal. Y entonces yo le digo, me sorprendió y le digo, ¿y eso cómo es? Sí, es que la vida no es siempre bien. Yo estoy bien ahorita. Todas las áreas de mi vida están bien. Pero esto no va a ser así siempre, me dice. Debo, en el momento que yo esté bien, estar en oración, estar pendiente, porque va a venir un momento de prueba. Eso así es, el mundo es así. Me sorprendió su madurez. Me sorprendió también la manera tan simple en la que él entendía esto que estamos leyendo. Y es lo que tenemos que aprender. El dolor es la otra cara del Evangelio. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Es parte de la otra cara del Evangelio. Es un regalo de gracia. En el original griego, la palabra concedido de nuestros versículos base es dar, otorgar o conceder. Y a causa de Cristo y de su obra bendita en la cruz, nos ha dado el regalo de creer en Él, pero también hemos sido llamados a padecer por Él, y es parte del paquete. El santo llamado al sufrimiento por la causa de Cristo, entonces, es parte de lo que ustedes y yo tenemos que estar acostumbrados a hacer. Padecimiento a causa de la fe es parte del paquete. No sé si ustedes recuerdan la historia de Pablo. Pablo perseguía a la iglesia, de repente el Señor Jesucristo se le encuentra en el camino y le dice que porque está en contra de él, lo deja ciego por un tiempo y luego le da las instrucciones de que vaya donde un profeta llamado Ananías. De la misma forma, el Señor Jesús le habla a Ananías y le dice, va a llegar a tu lugar un sujeto que se llama Saulo, todavía se llamaba Saulo en ese momento. Y le dice, pero este Saulo, le dice Ananías al Señor, es el que anda matando gente por todas partes y es seguro que yo lo reciba en mi casa, no va a sacar un machete y me va a volar la cabeza. Y el Señor le dice, no. Y le contesta las siguientes palabras. Hechos capítulo 9, versículos del 15 al 16. Y el Señor le dijo a Ananías, por supuesto, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel. Y vea el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Todo eso estaba orientado hacia Saulo, que después se convertiría en Pablo, el apóstol. Y el Señor le dijo, le tengo que enseñar a este hombre lo que le va a hacer necesario padecer por mí. Y vaya, si no lo hizo el apóstol Pablo, por supuesto que padeció. Náufrago 3 o 4 veces. Fue perseguido, fue azotado, dice muchas veces, 39 azotes, 40 azotes menos 1. Todo eso le tocó padecer por el nombre de Cristo. El resultado de tener la perspectiva correcta acerca del dolor y de la prueba nos va a dar la razón de entender las cosas como pasan. Nos va a reafirmar la fe en Jesucristo, nos va a dar la oportunidad de predicar con propiedad, con poder enfrentar a las personas cuando las personas están sufriendo dolor y no sabemos por qué. La fe de la persona será hallada en alabanza, en honra y gloria cuando logremos entender la perspectiva correcta del dolor. El creyente entonces habrá guardado la fe, habrá hecho crecer su fe y se habrá dedicado a las cuestiones de Dios. Todo esto es el resultado de esa perspectiva correcta del dolor y el sufrimiento en este mundo. En el cielo esto no va a pasar, hermanos y amigos. En el cielo esto no va a pasar. Por eso es el cielo, por eso es la presencia de Dios. No nos vamos a enfermar, no nos va a dar COVID, no van a haber plagas, no van a haber pestes, no va a haber nada, ni dolor. Es necesario que lo entendamos. Entonces la razón del llamado al gozo ante el sufrimiento es, primero,
tenemos que analizar qué es la palabra gozo. Y la analizamos hace un momento. Viene de la palabra griega kairo. Y alegrarse, regocijarse, pero que, como usted ya sabe, viene del corazón. Entonces, la razón del llamado al sufrimiento es, primero, un cambio de perspectiva ante el dolor. Dios nos quiere hacer cambiar nuestra perspectiva ante las situaciones difíciles y complicadas de la vida. Es un llamado a un reenfoque o a reenmarcar la perspectiva del dolor. Es darle lugar a la autoconmiseración por los sufrimientos temporales. Es decir, yo decir, bueno, sí, estoy pasando una situación difícil, pero voy a salir adelante, en el nombre de Jesús. Voy a salir adelante con la unción y el respaldo de Dios. Es el llamado al gozo en medio del dolor. Primera de Pedro 4, del 12 al 3, parte de los versículos que analizamos ya, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha venido como si alguna cosa extraña os aconteciese. El gozo de Dios va a venir en el versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, porque a consecuencia de eso, dijimos también y explicamos esto, estaremos presentes en la revelación de su gloria y nos gozaremos con gran alegría. Eleva al creyente a una fe, a un nivel de madurez de fe excepcional. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y esa es parte de la vida cristiana. De hecho, el Romanos capítulo 12 se lo recomiendo. Romanos capítulo 12, todo. Hay unos consejos maravillosos para todos nosotros en lo que Dios espera de que nosotros vivamos como cristianos. La demanda también de la resiliencia en lugar de la lástima o de la autoconmiseración. La resiliencia tiene la capacidad de levantarse en medio de la crisis, de levantarse en medio de los momentos difíciles, de las pruebas o de la catástrofe. Filipenses 4:4 dice la Biblia: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. En medio de las circunstancias siempre nos tenemos que regocijar de Dios. Nos pide valentía cuando la norma es meterse en la cueva, es ocultarse, es llorar, es deprimirse, es irse a un rincón. Pero Dios dice: enfréntenlo con valentía, no con depresión, no con tristeza. Mateo capítulo 5, versículos del 11 al 12 dice, por supuesto estamos leyendo el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Allí está verdaderamente nuestro premio. La razón de todo lo anterior está en estas porciones que estamos estudiando. Gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. Participantes viene de una palabra koinoneo, que es la palabra griega, que dice compartir, tener en común o tener aparte algo. Y el llamado hacia todos nosotros como cristianos es tener esa comunión, ese compañerismo por medio de los sufrimientos de la causa de Cristo y darnos ánimos unos a otros también. Cuando yo conozco esto en la Biblia y usted conoce a una persona que está pasando un momento de dificultad, usted va y le comparte esta porción de la Escritura y dice: esto va a pasar, pero va a pasar, o sea, te va a pasar, te van a pasar cosas que no son muy buenas, pero esto ya va a pasar. Es una prueba, es un periodo de tiempo que vamos a salir adelante. Filipenses 3:10 dice la Biblia: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en la muerte. Vamos a vivir padecimientos. De hecho, él vino a padecer igual que nosotros. Tercero, tiene un propósito de preservación. Como dijimos antes, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría, como dice el versículo de nuestro texto base. En la prueba presente, como ya lo mencionamos anteriormente, preserva, guarda, mantiene al creyente en un estado de paz y ecuanimidad en medio del ciclón de las cosas que estamos recibiendo. Nos da estabilidad emocional, mental y nos da la habilidad de la toma de decisiones en medio de la crisis. Todo esto pasa en el tiempo inmediato si nosotros estamos conectados con Dios al momento de recibir la prueba. Y en mediano plazo, un poquito más adelante, nosotros como creyentes que hemos atendido el llamado de guardarnos en el gozo del Espíritu de Dios en medio de la dificultad y de la intensidad, vamos a darnos cuenta que no nos vamos a ver dañado en nuestras emociones. No vamos a tener
efectos colaterales. No vamos a tener productos del estrés. Cuando hemos sido guiados por el Espíritu Santo en medio de las circunstancias, al final no vamos a tener efectos secundarios. Porque el estrés, el enfrentar una crisis, produce muchas más cosas graves en el cuerpo, enfermedades en el alma, en el corazón, que las que el ser humano puede manejar. No se habrá provocado enfermedades psicosomáticas, por ejemplo. Todo esto es parte del ser cristiano, es parte de tener todas las ayudas que el Señor Jesús nos quiere dar a usted y a mí. Y las otras religiones ni las filosofías pueden encontrar esto es sobrenatural, porque es parte del amor maravilloso del Dios creador de los cielos y de la tierra y de todos los seres vivientes. A largo plazo, en el día glorioso de nuestra redención, nosotros vamos a poder vivir delante de la presencia de Dios si hemos mantenido nuestra fe en medio de las circunstancias, que es el día de la revelación o la manifestación de Cristo, el resultado de haberse preservado, que su alma haya permanecido con gozo y no haber vituperado el nombre de Cristo, no haber retrocedido de la fe, no haber criticado al Dios Todopoderoso, es lo que nos permite llegar a su presencia. Uno de los sufrimientos que podemos nosotros recibir, lo hablamos hace 2 estudios, es la burla, es el sufrimiento porque se burlen de nosotros, porque nos señalen, porque nos hagan bromas fuertes, por estar siguiendo el nombre de Cristo. Y esto está íntimamente relacionado con la adopción de Jesús al creyente. Nosotros ahora pertenecemos a la familia de Dios y a mucha gente eso no le gusta. Y por eso, una de las pruebas que vamos a recibir, quizá una de las menores, es ser vituperados por el nombre de Jesús. El glorioso Espíritu de Dios es el sello, son las arras que Dios nos ha dado, es la garantía que tenemos de que verdaderamente Dios está haciendo todo lo que ha prometido hacer en nuestra vida, testificando de su nuevo nacimiento, testificando de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Eso nos va a dar una identidad espiritual. El hecho de hablarlo y de decirlo nos va a dar esa identidad del reino de Cristo hacia el creyente y hacia su familia, hacia cada uno de nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Esas corrientes de pensamiento, esas religiones, esa idolatría que hablábamos hace un rato, entran dentro de este sistema que nos habla Primera de Juan 3.1. No le han conocido. El mundo no le ha conocido. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de hacerles llegar el mensaje. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Debo estar seguro de la paternidad de Dios sobre mí. El creyente se convierte entonces, después de haber sufrido, después de haberse ejercitado en todas las pruebas que la vida nos pone por delante, en un soldado, en un gladiador de Cristo, hasta que Él venga por nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos de 3 al 5, el apóstol Pablo le decía a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Así que tenemos que luchar bajo la unción del Espíritu y en el nombre de Jesús. El diablo y los demonios reconocen a quienes tienen el glorioso Espíritu Santo en sus vidas, dice Hechos 19:15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois, le dijo a algunos discípulos que no andaban muy bien en el camino, por lo visto. Pero el mismo Satanás reconoce a Cristo, reconoció a Pablo. Y así Satanás se nos para por delante, pero cuando estamos bajo la unción del Espíritu de Dios, aún en medio de las circunstancias, huye. Es la oportunidad o el privilegio que tiene la iglesia de glorificar a Cristo en medio del sufrimiento. Por eso tenemos nuestro texto base como lo hemos analizado hoy. Debe verlo como un honor y no como una humillación. Eso es lo que tenemos que ver. La glorificación o la honra del nombre de Cristo es la meta de nuestra vida. Es lo que nosotros tenemos que estar enfocados, que glorifiquen a Dios. Por eso el versículo 16 del texto base que estamos estudiando en esta oportunidad dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Todo tiene que glorificar a Dios.
las cosas buenas y las cosas malas. Todo tenemos que darle siempre la honra a Dios. El creyente debe honrar, alabar y exaltar el nombre del glorioso Jesucristo en todo momento. No ceder ante la presión social. No ceder a causa de las burlas, los señalamientos. Porque Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 dice: no temas a nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¡Qué maravillosa promesa de parte de Dios! Permanecer fiel a Jesucristo y honrar su nombre por medio de nuestra lealtad es algo que debe estar presente. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Dios nos ha dado este mensaje hoy a ustedes y a mí para esto mismo, para que tengamos cuidado de no ser extraviados para cuando nos encontremos en diversas pruebas, en dificultades o en molestias o en señalamientos. No veamos el dolor, las burlas, el sufrimiento como una nube gris sobre nuestra vida o una época de nuestra vida, sino que tenemos que alzar los ojos a Dios, mirar hacia el horizonte y ver que el Dios eterno, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, estará siempre a nuestro lado, que tiene planes para bien, para ustedes y para mí, para nuestra vida, y que la unción del Espíritu de Dios va a estar siempre acompañándonos para alcanzar nuestra meta, la meta de estar en su presencia. Esto es pasajero, el mundo es pasajero y el mundo no es lo mejor. Esta vida no es la mejor está en la presencia de Dios y es eterna. Allá usted y yo vamos a ser completamente felices, completamente sanos, completamente tranquilos, sin problemas, sin trabajo, sin toma de decisiones. Lo único que vamos a hacer es vivir en la tranquilidad y en la paz que da la presencia de Dios. Si usted en algún punto de su vida ha pensado que desearía conocer más a Jesucristo, desearía tener una relación personal con Dios, le pido que haga esta oración conmigo. Yo no le voy a perdonar los pecados, no puedo hacerlo, no me lo permite la palabra de Dios. A nadie, a ningún ser humano se lo permite. El único que perdona pecados es Jesús, a través de un corazón arrepentido. Y el único que puede ofrecerle vida eterna es Jesucristo a través de su sacrificio. Nosotros lo único que hacemos es anunciarle esas oportunidades que Dios le ha dado a los seres humanos y acompañarle en una oración. Si quiere hacer esa oración, diga conmigo ahí donde está: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Pero también reconozco, Señor, que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar todos mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad. Lléname de tu Santo Espíritu, dame fuerzas para enfrentar nuestras pruebas y asegúrame un espacio en tu presencia en la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.